Buenas tardes a todos. Mil gracias por la invitación al 11º Congreso Venezolano de Enfermedad Inflamatoria Intestinal y a su coordinador, el doctor Guillermo Beitía. Voy a hablar de un tema que me encanta, que es manejo de colitis ulcerativa severa. Y voy a empezar por un caso clínico. Este es un hombre de 25 años con colitis ulcerativa extensa de un año de evolución. Manejo hace 6 meses con infliximab 5 miligramos por kilo cada 8 semanas. La última dosis la recibió hace 3 semanas e ingresa a urgencias por un cuadro de 15 días con deposiciones diarreicas con sangre, 15 episodios al día con urgencia, con sensación de fiebre, al examen físico cifras tensionales normales, taquicárdico, febril, abdomen leve dolor difuso y laboratorios con anemia, hemoglobina en 9.8, velocidad de sedimentación en 55, PCR elevada y albúmina baja en 2.4 con creatinina, electrolitos normales. Por definición, este paciente tiene una colitis ulcerativa aguda severa según la clasificación de Trulov and Witts de hace más de 50 años, que es el 25% de todas las colitis, porque tiene más de 6 deposiciones al día con anemia, taquicardia, fiebre, velocidad de sedimentación globular elevada, y recientemente la ECO introdujo la PCR por encima de 3 miligramos por decilitro como otro factor de riesgo. Recientemente las guías del American College of Gastroenterology definen, además de moderada a severa, el término fulminante cuando es más de 10 deposiciones, cuando hay sangrado continuo, urgencia, que el paciente requiera o no transfusión, que la BCG está elevada, pero adicionalmente incluye biomarcadores fecales como la calprotectina, que esté elevada, y incluye también criterios endoscópicos. En este caso, el score de subscore endoscópico de Mayo que sea de 3 o el índice de actividad U6 que sea de 7 a 8. Esto se aprecia acá, donde ven que un Mayo score de 3 corresponde a una mucosa que esté ulcerada, que sangre fácil, espontáneamente con el paso del equipo, que es un criterio también de severidad endoscópica. Nosotros en nuestro hospital seguimos el consenso de Toronto, donde hay recomendaciones basadas en la evidencia. 1A, pues la más fuerte recomendación con estudios de alta calidad y ya pues dependiendo de la calidad del estudio se va disminuyendo el grado o la fortaleza de la recomendación. ¿Qué hacemos nosotros? Básicamente a todo paciente se le pide toxina para clostridioides difícil y coprocultivo, recomendación grado 1B. Placa de abdomen simple, siempre queremos descartar megacolon tóxico. Rectosigmoidoscopia flexible en las primeras 24 horas, casi siempre sin preparación, con biopsia para descartar infección por citomegalovirus. Prueba de tuberculina y placa de tórax, sobre todo si este paciente es naif a terapia biológica. En este caso, este paciente ya venía recibiendo terapia biológica, por lo tanto no se la solicitamos. Dieta normal, si el paciente tolera. Profilaxis para complicaciones tromboembólicas. No se recomienda uso de antibióticos de rutina. Vamos a explicar qué evidencia hay de esto. Evitar opioides y anticolinérgicos por el riesgo de megacolon tóxico. Y siempre esteroides intravenosos son de primera línea en el manejo de estos pacientes. El consenso europeo de ya hace algunos años sugiere que la rectosigmoidoscopia flexible con biopsia es suficiente, no hay que hacer preparación con laxantes, es riesgosa y colonoscopia no necesita porque es un paciente que ya tú sabes que tiene un diagnóstico de colitis ulcerativa y ya probablemente también sepas la extensión. ¿Qué pasa con el riesgo de eventos tromboembólicos? Sabemos que la enfermedad inflamatoria intestinal, por ser una enfermedad inflamatoria, tiene riesgo de trombosis y se sabe que el riesgo en esta revisión sistemática es de 2.2, de 1.8 a 2.6 de presentar este tipo de eventos. En colitis ulcerativa es de 2.57, como pueden ver aquí en la gráfica. Usar antibióticos profilácticos con esteroides sí o no. Metaanálisis también con pocos pacientes no encontró diferencia entre usar o no antibióticos profilácticos en esta población de pacientes. Sin embargo, los que utilizaron antibióticos tuvieron menos necesidad de terapia de rescate como infliximab, ciclosporina.
¿Cuál es el tratamiento de primera línea? Siempre los esteroides intravenosos, desde los estudios de Trulov and Jewell desde 1974, donde encontraron una tasa de respuesta de 73% a metilprednisolona en una sola dosis. Hoy actualmente utilizamos hidrocortisona 100 miligramos cada 8 horas o metilprednisolona 60 miligramos al día. Ojo pues que la metilprednisolona a veces usan dosis de 500 y eso es para otras indicaciones. Una revisión sistemática de hace algunos años, pero aún vigente, habla de una tasa de respuesta esteroide de 67%, con tasa de colectomía a corto plazo de 32% a las 2 semanas, estudio obviamente previo al uso de terapia de rescate que estamos empleando últimamente, y una mortalidad del 1%. La diferencia entre usar metilprednisolona en bolo versus infusión, en un estudio de voz hace algunos años también demostró que no hay diferencia significativa. Le hicimos placa de abdomen simple, donde pueden ver que hay gas en la ampolla rectal, no hay dilatación colónica. Le hicimos esta rectosimoidoscopia, donde ven una pérdida de la mucosa, severidad total, úlceras en estos pacientes, lo cual pues, calificamos con un mayor score de 3 y tomamos biopsias en estos casos. ¿Qué hicimos con este paciente? Lo trasladamos a una unidad de cuidados especiales. Aquí tenemos que tener un equipo multidisciplinario, desde el médico urgentólogo que lo recibe hasta el médico intensivista. Muchas veces estos pacientes llegan cuando no estamos nosotros como gastroenterólogos en el hospital. Ellos ya tienen el protocolo de manejo de esta entidad. Por lo tanto, se le inicia siempre hidratación intravenosa, dieta líquida si el paciente tolera, los esteroides intravenosos, la enoxaparina subcutánea como tromboprofilaxis, y siempre de entrada sugerimos valoración por coloproctología. No en el momento en que ya requiera uno el cirujano, no. La idea es que el paciente tienen un riesgo quirúrgico. La idea es que desde el ingreso este paciente lo conozcan para que no los tome por sorpresa en caso tal de que se requiera un manejo quirúrgico. Y esto está recomendado por el Consenso Europeo en Cirugía para Colitis Ulcerativa, que desde la admisión el paciente con esta complicación de colitis ulcerativa debe ser conocido por el cirujano colorectal. ¿Qué pasa el día 4? El paciente presenta 10 deposiciones con sangre a pesar del esteroide intravenoso desde el ingreso, PCR 5.6, toxina A y B para Clostridium, clostridioides negativas, citomegalovirus negativa en las biopsias, hemocultivos negativos. Nos llegó el reporte de calprotectina fecal en 1223 microgramos por gramo. Entonces aquí nos preguntamos, ¿cuáles son los predictores de no respuesta? Los primeros clínicos, o sea, si el paciente al día 3 presenta más de 8 deposiciones, el riesgo de colectomía es alto, hasta de un 85%. Si tiene más de 6 deposiciones al día, más criterio de Trulov and Witz al ingreso, que fueron los que les mostré, si tiene un criterio, tasa de colectomía 9%, si tiene 2 criterios, 31%, si tiene más de 3 criterios, 48%, si tiene albúmina menor de 3, este paciente tenía albúmina en 2,4, al primer día un chance de 42% de colectomía. Si tiene los criterios de Travi, que es PCR mayor de 45 miligramos por litro al día 3, más 3 a 8 deposiciones al día, tiene un 85% de colectomía. Calprotectina fecal mayor de 1000 al día 3 significa un alto porcentaje de que este paciente fallará al esteroides. Y si tiene mayor de 1922, es el punto de corte que hallaron en este estudio, la probabilidad o el likelihood radio de 9.3 de riesgo de cirugía. Si tiene hallazgos radiológicos en la placa abdomen, dilatación colónica mayor de 5,5, 75% de colectomía, y definitivamente como este paciente, ulceración colónica profunda y extensa, tasa de colectomía más alta versus pacientes que no tengan este tipo de complicaciones endoscópicas. Hay unos índices compuestos que resumen un poco lo que mencioné en la diapositiva anterior, el índice de Travis o de Oxford, día 3, más de 8 deposiciones o PCR mayor de 45, más 3 a 8 deposiciones al día, 85% de colectomía. Hay otro que es el índice de Howe, Edimburgo, que se usó poco. Y recientemente está el índice de ACE al ingreso, que es albúmina baja, PCR mayor de 50 miligramos por litro, casi acá siempre la reportan 5 miligramos por decilitro, y mayo score endoscópico de 3, 78% de estos pacientes no van a responder a esteroides intravenosos.
¿Qué recomienda el Consenso de Toronto? Terapia segunda línea si no hay respuesta a esteroide en las primeras 72 horas. Recomendación grado 1B. Infliximab o ciclosporina en falla esteroide intravenoso. Evaluar respuesta a infliximab o ciclosporina en 5 a 7 días después de que inicie esta terapia de rescate. Deben ser usados siempre en centros de experiencia, tanto la infliximab como la ciclosporina. Es más fácil de usar infliximab en nuestro caso. Ciclosporina necesita monitoreo de cifra de tensión arterial, necesita medir niveles de ciclosporina, a pesar que en trasplante renal y todo se utiliza mucho. Nosotros, o yo personalmente no tengo mucha experiencia con ciclosporina y me inclino más por infliximab casi siempre en estos pacientes que no han recibido terapia biológica. Y lo otro es hacer terapia secuencial, o sea, empezar infliximab y después ciclosporina debe ser evitada. ¿Qué dicen la evidencia? Ciclosporina versus infliximab en colitis ulcerativa, ¿cuál es mejor? Parece que son iguales en los 7 RCTs, esta revisión de Barberio publicada el año pasado. 534 pacientes, 415 pacientes cabeza a cabeza en cuanto a ciclosporina versus infliximab. Disminuye la tasa de colectomía en un mes, como pueden ver aquí en esta revisión sistemática. Sin embargo, miren que la tasa de colectomía a 2 meses pasa por 1, ¿no? Hay tendencia que sí mejora, pero pues parece que no son significativas con respecto a placebo. ¿Por qué me gusta también infliximab sobre ciclosporina? Miren que casi que a los 3 meses solamente desaparece en pacientes que responden, este estudio del grupo Yetet francés, se desaparecen las erosiones y las úlceras en un 92%, el sangrado en la endoscopia en 78%, y el patrón vascular es el que más se demora en recuperarse, ¿no? En estos pacientes endoscópicamente. Pero miren, comparando ciclosporina con infliximab, a los 3 meses la tasa de respuesta endoscópica con infliximab es 73%, mientras que con ciclosporina el 25%. Por eso yo me inclino más por infliximab que por ciclosporina. Recientemente les recomiendo, esto se lo he publicado este mes en American Journal of Gastroenterology, las recomendaciones en tratamiento actualizan un poco y dicen que es apropiado usar 60 miligramos de metilprednisolona, ya lo sabíamos, que es apropiado usar 100 miligramos de hidrocortisona 3 veces al día, que es apropiado continuar los esteroides en pacientes que respondieron parcialmente. O sea, si el paciente te responde parcialmente, pero no total, le puedes seguir el esteroide, así vayas a usar infliximab o ciclosporina posteriormente. Dice que es incierto en el paciente que no responde al esteroide seguir con el esteroide, o sea, de pronto suspenderlo y continuar con la terapia de rescate. Definitivamente, para poder dar de alta a un paciente ambulatorio, el paciente tiene que estar sin sangre. Si el paciente persiste sangrando, es mejor que lo dejes todavía hospitalizado. Todos estos pacientes que tú des de alta, esto es otra recomendación, dice que a las 2 semanas tienes que verlo en consulta y tienes que hacer una sigmoidoscopia, colonoscopia en 4 meses, 4 a 6 meses, como mostramos en el estudio anterior. Lo otro es, ¿qué es apropiado? Iniciar anti-TNF posterior a que el paciente te responda a esteroide antes del alta. O sea, no esperar a que ese paciente mandarlo con esteroides orales, sino de una vez empezar anti-TNF si el paciente no había recibido anti-TNF. No aplica para este paciente ya tenía infliximab. Sin embargo, dice que aquellos que ya tenían biológicos anti-TNF, como este caso, iniciar B2-Equinumab es una opción, o tofacitinib si el paciente es de bajo riesgo. ¿Qué se considera bajo riesgo? Que tenga menos de 65 años y que no tenga comorbilidades por el riesgo conocido de eventos tromboembólicos con tofacitinib, sobre todo en población mayor. Tofacitinib, este artículo bien interesante, un estudio retrospectivo, donde se utilizó un grupo control que solamente se le colocó esteroides intravenosos y a otro grupo se le colocaba tofacitinib, 10 miligramos cada 12 horas y otro 10 miligramos cada 8 horas por 9 dosis y luego 10 miligramos cada 12 horas. Que resultó de que a 90 días el grupo que recibió la dosis alta de tofa de 10 cada 8 horas por 9 dosis con 10 miligramos cada 12 horas, tuvo menor tasa de colectomía comparado con aquel que recibió solo esteroides intravenosos y dosis estándar de tofacitinib. Es una nueva opción, sobre todo en pacientes que ya estuvieron recibiendo terapia biológica, como es nuestro caso. Entonces, teniendo en cuenta estos estudios y de que el paciente ya había recibido hace 3 semanas infliximab, decidimos iniciarle tofacitinib 10 miligramos cada 8 horas por 3 días. Seguimos este algoritmo, básicamente empezamos
hidrocortisona 100 miligramos cada 6 o cada 8, o metilprednisolona. Los pacientes ya expuestos a anti-TNF, pues la opción de tofacitinib, como hicimos en este caso. Si el paciente no está expuesto a anti-TNF, usamos infliximab 5 a 10 miligramos por kilo, cuando 10, cuando la PCR está elevada. Utilizamos el índice ACE que les mostré, cuando hay lesiones endoscópicas severas, o albúmina menor de 30. Si responde el infliximab, continuamos mantenimiento con infliximab. Si el paciente responde a los esteroides, nos vamos por el otro brazo, prednisona 40 miligramos vía oral, y ya cuando el paciente deja de sangrar, pues ya consideramos mandarlo en forma ambulatoria. Si el paciente, a pesar de que responda al esteroide, pues es un paciente de alto riesgo, y si es naif a biológicos, empezamos anti-TNF, casi siempre pues infliximab en estos casos. Si el paciente llega perforado con megacolon táxico con sangrado masivo, definitivamente tiene que ser llevado a una colectomía urgente. Si no te responde a infliximab o a ciclosporina, tienes que ser llevado a una colectomía semielectiva, no esperar a que el paciente se te deteriore. Mientras más te demora en operarlo, más pone en riesgo la vida del paciente. ¿Qué pasó en este caso? El día 8, el paciente presenta 3 deposiciones diarias sin sangrado, sin fiebre, sin dolor abdominal, tolera vía oral. La hemoglobina persistía anémico, pero la BCG ya menos, PCR más baja. Se decide manejo con hierro, carboximaltosa y B. Tratamos de evitar en lo posible la transfusión. Hacemos manejo ambulatorio con tofacitinib, 10 miligramos cada 12 horas, y esteroides con disminución gradual del esteroides. Y lo citamos a control en 2 semanas por clínica de enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué pasa o cuál es el pronóstico de la colitis ulcerativa aguda severa? Este es un estudio del grupo italiano publicado el año pasado en United European Gastroenterology Journal. De 2005 a 2017, 327 pacientes. La respuesta a esteroides es la misma que reportaron en el metaanálisis de hace ya 15 años, 60% más o menos. La tasa de colectomía temprana, definida como aquella que se realiza en los primeros 3 meses, de 9.4%. Mortalidad 0.9%, no se ha disminuido, 1% demostró el metaanálisis, acá 0.9%. Y miren que de todas maneras estos pacientes son de alto riesgo, ¿no? Tienen un alto porcentaje, un porcentaje pues alrededor de 20% de colectomía, 5 años de seguimiento. Miren acá cómo se disminuye y miren que los pacientes que responden a esteroides les va mejor o tienen mejor pronóstico que los que ya les necesita usar terapia biológica, o bien sea infliximab, o bien sea tofacitinib probablemente, o bien sea ciclosporina, ¿no? Entonces, cuando uno usa terapia rescate, estos pacientes, la probabilidad de colectomía es mayor. Obviamente son pacientes más severos y llegaron a usar terapia rescate. Y miren con el tiempo, a pesar de que cada vez se usa más terapia rescate, la tasa de colectomía, pues 7.8%, no es significativa en estos diferentes periodos de tiempo que describieron en el estudio. Entonces, para terminar, quiero dejar el mensaje de que definitivamente la colitis ulcerativa aguda severa es un mal fenotipo de la colitis ulcerativa, tiene riesgo de colectomía, que ya mencionamos. Debemos participar en el manejo de colitis ulcerativa desde el ingreso. A veces nos pasa de que estos pacientes son los más complicados de enfermedad inflamatoria intestinal y son los que termina manejando el médico urgentólogo, que de pronto no tiene tanta experiencia en esto como si la podemos tener nosotros como gastroenterólogo. Entonces, siempre apoyarlo, así sea mediante llamada telefónica, en el manejo de estos pacientes. Usar predictores clínicos de respuesta y terapia de rescate temprana, 3 a 5 días, es importante porque el paciente hay que ver cuál va a ser severo para actuar rápido. En caso de indicación de colectomía por refractariedad al tratamiento, debe realizarse en forma semielectiva, no cuando el paciente ya esté perforado, por lo cual implica peritonitis y mayor mortalidad. Definitivamente individualizar cada paciente y el manejo multidisciplinario es clave, urgentólogo, intensivista, nutricionista, coloproctólogo, todo debemos estar porque lo más importante es salvar al paciente, no al colon. Si el paciente requiere colectomía, pues toca hacer colectomía, pero pues en lo posible tratar de evitar esta y tratar de conservar la vida del paciente. Muchas gracias por su atención.